Bueno, sí, muy buenas. El libro que vamos a presentar en este instante tiene una significación particular que aparezca de repente en la Semana Negra. Ernesto Burgos lleva años trabajando en el personaje de Jesús Ibáñez. Yo llevo años dándole vueltas al personaje de manera indirecta, pero él escribió el libro que yo no he escrito, lo cual está muy bien porque así ya no tengo que escribirlo, ya lo escribió él. Y que además hayan salido dos libros sobre Jesús Ibáñez en la misma Semana Negra, a mí me parece maravilloso, porque es lo más parecido a la manera como yo entiendo un héroe de la clase obrera que hay en el imaginario revolucionario asturiano que cruza directamente la Revolución del 34 y la Guerra Civil. Jesús es de esos personajes que yo creo que no produce más de uno por generación. En el caso particular de la generación del 34-36, quizá haya dos, que son Jesús y Javier Bueno. Javier Bueno, director del periódico Avance, es otro de esos héroes de la clase trabajadora que se producen tan pocas veces en la historia de un pueblo. No voy a hablar de Javier hablarán otros. Algún día alguien escribirá el libro de Javier que yo no he terminado de escribir y que me he obligado a mencionar, igual que Ibáñez, muchas veces cuando escribí la historia de la Revolución del 34. Pero Jesús es de una pieza. ¿Dónde encuentras a un rebelde original que dice cosas de sí mismos cuando escribe en tono autobiográfico brutales, que es capaz de perder al mejor de los amigos por hacer una buena broma, que estuvo en todas las batallas? Piensen un poco que viene desde el comunismo original y la fundación del Partido Comunista, las cuencas mineras, que luego esté involucrado en la época del pistolerismo anarquista contra el pistolerismo patronal, que es amigo personal de Andreu Nin, que termina en la Unión Soviética, que escribe una novela en la que cuenta cosas maravillosas, como por ejemplo que lo van a defenestrar por andarle pintando a una estatua de Stalin bigotes, lo cual es medio absurdo porque Stalin ya tenía bigotes, lo que pasa es que él parece que se la pintó con un crayón. Espero que me confirmes esa idea porque me parece fundamental. Con una vida amorosa barroca, hombre del periodismo y de la narración, es una de las tres piezas con la que se construye uno de los fenómenos más sorprendentes de la Revolución Española de los 30, que es la experiencia de Avance. Un periódico que se sostenía sobre las espaldas del sindicato minero, pero que provocaba cosas como el día en que era prohibido por la policía, los mineros no entraban a trabajar en las minas hasta que no llegaran los paquetes del diario Avance. ¿Sí? O sea, un diario que construye esta afinidad, que es el verdadero motor de la Revolución del 34, tan notable, tan profunda. Y Javier es periodista en este proyecto. Es una de las tres piezas que construyen el periódico. Comisario político a medias, combatiente durante la Guerra Civil Española, lleno y repleto de desplantes, de igualitarismo llevado a sus últimas consecuencias, loco, muy loco, valiente hasta grados inusitados, y luego con un destino final en México que lo vuelve personaje de tragedia y olvidado. En la historia de contemporánea de Asturias es un personaje que en muchos casos con suerte meritaba una nota de pie de página o una mención en una historia general, pero que había sido objeto de muy pocos rescates en profundidad. Ergo, Burgos escribió el libro que yo quería escribir, y qué bueno, porque así uno menos de los que tengo que escribir. Tengo 74 años, ya no doy para escribir muchos. He hecho un pacto con los jóvenes mexicanos para que me lleven a las manifestaciones en silla de ruedas,
Tengo unos 200 voluntarios en la última vez que lo propuse públicamente, y todavía me quedan un montón de libros por escribir. Entre ellos, una historia de Pelayo, pero un Pelayo no de fuente, sino un Pelayo que sabe lo que va a hacer la derecha con él, convirtiendo en héroe de la Reconquista. Por lo tanto, es un Pelayo omnisciente, que es capaz de reírse de sí mismo y reírse de los mitos que sobre él se han escrito. Y entonces no tengo mucho más tiempo sí, claro, no tengo mucho más tiempo para escribir otros libros. Entonces ya está, finalmente. Conocía los avances que Ernesto había producido, que no eran pocos, porque había escrito largos artículos sobre eje, y había conseguido fotos que yo nunca encontraba. Y yo decía, pero era feo de cojones, y él dice, no. Y es que encontró las fotos donde no era feo, porque calaba la boina hasta la ceja con un método muy asturiano que quién sabe por qué estaba de moda en los años 30, y que usaba no solo este hombre, sino usaba Belarmino y usaba González Peña, de calarse la boina hasta la ceja. Y bueno, ¿qué queremos en la sociedad light del siglo XXI? Queremos héroes, para que podamos decirnos a nosotros mismos, cuando viva otra vida, quiero ser como este. Queremos imágenes de referencia. No nos sirve Blancanieves, nos sirve Jesús Ibáñez. Y no quiero robarle tiempo en esta charla a Ernesto, que nos va a contar quién fue Jesús Ibáñez, del que sabe muchísimas cosas. Va. No, gracias, Paco. Tengo que agradecerle a él que muchas de las informaciones que aparecen en este libro son suyas, porque hace años que tenemos contacto solo y exclusivamente sobre el personaje de Jesús Ibáñez. En el año 2010 ya se hizo aquí un libro en la Semana Negra que se llamaba Los Olvidados. Estaba dedicado a una serie de personajes pues, del estilo de Ibáñez, y a mí me encargó hacer el apartado dedicado a él. Y desde entonces, pues yo le estoy preguntando, porque la vida de Ibáñez tiene tres partes. España, en Rusia, está 8 años trabajando con Andreu Nin en el secretariado de la Tercera Internacional, y México. Y la parte de México, las únicas informaciones que hay son las que conoce Paco, que conoce pues porque se lo contaron sus mayores, me supongo, porque Ibáñez murió en el año 48. Estamos hablando de un personaje, de un revolucionario asturiano, un revolucionario integral, un hombre que yo creo que es de los pocos, si no el único, de los asturianos. Él citaba a Belarmino Tomás, podemos citar a González Peña, Javier Bueno, el director de Avance con el que trabajó de segundo Jesús Ibáñez, tenían una cosa en común: son los únicos que pegaron tiros de todos ellos, porque los otros eran dirigentes, podían dirigir Asturias o dirigir un batallón, pero Ibáñez es un hombre de acción, fundamentalmente. Lo recogen sus memorias y los recogen quienes hicieron la biografía de él. Es un hombre que se pasa la vida pegando tiros y se pasa la vida tirando de navaja. Es un hombre loco, decía él, alcohólico también, alcoholizado, extremadamente mujeriego. Tiene una vida de novela picaresca. Su padre era un ciego que andaba vendiendo, tocando la guitarra por las cantinas. Lo hace en un monasterio, la madre es monja. La madre era una madre soltera, la madre de Ibáñez, Celedonia. Ya había tenido una hija anterior, y luego la familia le quitan la hija y la meten en un convento. Y en ese convento es donde la deja preñada al padre de Ibáñez. Ibáñez nace, es que las memorias que tiene este hombre, las automemorias, que se llaman Memorias de mi cadáver, tuve que ir comprobando los datos, porque digo, esto es una cosa que es exagerada. Yo al principio pensé que era únicamente un argumento novelesco, y tuve que ir pidiendo a cada sitio la confirmación. Por ejemplo, el nacimiento. Nace el día de Nochebuena en el Pinal de Santoña. La madre está visitando a uno de los ahijaos que tiene, que ella le cría, que es Constantino Turón, que la gente de las cuencas mineras conocerá porque es un bandido mítico aquí en Asturias, uno de estos bandidos de especie de Robin Hood asturiano que quita a los ricos y les da a los pobres. Está en la cárcel en Santoña, la madre va a ver a Constantino Turón y pare allí a Ibáñez. Hay un montón de... Yo creo que se puede hacer la vida de él con datos históricos o sobre anécdotas, y anécdotas que son curiosísimas algunas. Cuando desde Rusia se convoca la Tercera Internacional, los socialistas y los anarquistas españoles
tienen que saber cómo funciona aquello y entonces mandan una delegación. Primero mandan a Ángel Pestaña, que vuelve rápido, y luego mandan una delegación formada por 5 personas, 3 de ellas son Ibáñez, Andreu Nin, Joaquín Maurín, y los otros son Arlandis y Gastón Leval. Bueno, mandan a Ibáñez primero. Dice, paras en Alemania, te recogemos allí y tiramos hacia Rusia todos. Ibáñez sale, para en Alemania. Cuando llega Maurín, dice, ¿dónde está este hombre? Estaba detenido en comisaría. Dice, lo detuvieron porque por política. No. Ibáñez había llegado. ¿De dónde pasó la noche aquí? Encuentra que había una comuna naturista, una comuna de un hombre que se llamaba Filareto Cavernido, que en esperanto significa el hombre amable que vive en las cavernas, una cosa así. Son nudistas, practican el amor libre. Vio a la mayor, él entró allí, le levantó a la querida, al jefe, al Filareto Cavernido aquel, con lo cual el otro llega hecho un basilisco, se pegan en pelota en la calle y lo detienen, está detenido por escándalo. Ese es el personaje que cuenta cuando llega a la Internacional, cómo están en un salón con los grandes popes de la época, encuentra a Lenin allí, le pasa la mano por detrás a Lenin y se presigna. Entonces, es absolutamente irreverente, es aparte muy culto, a pesar de ser hijo de un ciego, de haber tenido una escuela de estas de caridad que hacían antes, en la que coincide, es una escuela que tiene un maestro particular de Oviedo, en la que está también el hijo de Clarín, el rector, el hijo del que fusilan después, coinciden los dos allí, y que tiene un monumento en el Parque de San Francisco. Y entonces, a pesar de que es esa la única educación que tiene, Ibáñez se muere sabiendo francés, sabiendo español, sabiendo portugués y sabiendo ruso, traduciendo el ruso, porque en los 8 años que está en Rusia trabaja traduciendo novelas del ruso. Cuando llega a España tiene 6 libros escritos en Rusia, tiene 2 novelas y trae otra en el bolsillo que va a publicar en el diario Avance, aquí en Asturias, con Javier Bueno. Luego, cuando va a México, porque luego se exilia a México, se marcha en el Niasa, un barco en el que coincide con la viuda de Nin y coincide también con las hijas de Manuel Llaneza en el mismo barco. Y cuando llega allí se hace cargo también del avance en México, lleva también ese tipo de redacción. Y se muere en una pensión, pues olvidado de todo allí. Están todos los partidos y por eso no lo reivindica nadie. Empieza siendo anarquista, está en la Federación Anarquista, hace en el año 18 y en el año 20 2 periódicos en Mieres, uno se llama La Dictadura y el otro se llama La Batalla, periódicos que tienen 1000 ejemplares de tirada. Está entre los fundadores del Partido Comunista, después está en la CNT. Cuando viene de Rusia, la primera vez que va, esta vez que contaba de Alemania, viene siendo partidario de la integración de los anarquistas con los comunistas en el tercerismo, defiende eso por Portugal, por Italia, por Francia. Incluso leí por ahí, pero no lo tengo comprobado, que había estado implicado en un golpe de Estado en Uruguay. Pero es una cosa que tengo que comprobar porque la biografía sigue abierta, ¿no? Sigue abierta y tú dices que no, que ya está cerrada, ¿no? Porque la parte de México, ahí te queda... lo de México está prácticamente todo por hacer. De México se cuenta lo desgraciado que fue al final, la relación que tuvo con los españoles, cómo sigue haciendo política hasta el final, porque él está en el grupo de socialistas afines a Negrín que los expulsan del Partido Socialista y que luego reivindican después, yo creo que es ya en el año 2010 o por ahí, los vuelven otra vez a admitir, porque hay mucho notable ahí, había mucho intelectual del PSOE, los echan y luego vuelven a admitirlos otra vez y les vuelven a dar el carné. Que Ibáñez se hubiera reído mucho del baile este, de que lo hubieran echado y lo hubieran vuelto a meter ahí. Entonces, decía que era anarquista, está entre los fundadores del Partido Comunista, no dura nada, va a Rusia, en Rusia se hace trotskista, le echan de Rusia por eso, vuelve aquí otra vez, hace su propio grupo, que son los comités sindicalistas revolucionarios, que son una especie de enlace entre los anarquistas y los comunistas, porque él, una cosa que tiene, y que es, yo creo que eso que se dice, bueno, son personajes históricos, pero podemos sacar alguna enseñanza de ellos en el tiempo en el que vivimos, sobre todo la unidad, la búsqueda de la unidad. Ibáñez busca siempre la unidad. Siempre, el Frente Unido. Sí, siempre siendo anarquista va a los congresos de la CNT y defiende la unidad con los comunistas. Siendo crítico con Manuel Llaneza en Mieres, le protege de un atentado que quieren hacer los propios comunistas.
En un capítulo de sus memorias cuenta cómo él salva a Manuel Llaneza y critica a sus propios amigos porque quieran atentar contra Manuel Llaneza, y respeta a Manuel Llaneza, que es el socialista por autonomasia. Siempre está defendiendo eso, hasta última hora. Critica mucho al comunismo ortodoxo, porque él es, ya digo, utilizo la palabra esta heterodoxo, pero yo creo que es el personaje más heterodoxo que yo me encontré entre todos estos revolucionarios del 34. ¿Y se le puede considerar como trotskista? Pues tampoco, puede ser de todo. Yo creo que es simplemente revolucionario. Tiene tantas cosas que contar que lo único que se puede hacer es ir saltando de un lado a otro, como hace él en sus propias memorias, que están, por cierto, sin publicar. Paco hablaba de que se había publicado otro libro aquí, se había presentado ayer en la Semana Negra, Las Memorias de Tatiana, que son una novela que hizo Ibáñez y que fue publicando por entregas en el diario Avance. Pero la gran novela de Ibáñez es su propia biografía, Discos de acero, Diarios de mi cadáver, que está sin publicar. Y es una novela absolutamente compleja. Aparecen las historias de la literatura asturiana. Él habla por su propia boca, habla por boca de su madre, hablando como que es él, mete personajes, mete de todo ahí. Yo creo que es posiblemente uno de los escritos más originales que se hayan escrito, que se hayan publicado en México, pero en referentes por un asturiano en todo el siglo XX de aquí de Asturias. Yo creo que sí, y sin embargo hay muy poca gente que se ocupó de ello. Igual Ruiz de la Peña, gente de estos que hacen compendios de la literatura asturiana y tal, se ocupan de él, pero le dedican una página o 2 páginas, y esa es una obra también que está pendiente de publicación. Bueno, yo estoy muy contento porque el día de hoy estamos resucitando a este personaje, le estamos trayendo aquí, y es... yo no sé si recuperaste la anécdota que te conté de cuando fue velador de una fábrica de... Sí, ¿Sí la recuperaste? Sí, se la cuento, pero cuéntala. Muy importante. Él perdía un empleo cada vez que lo conseguía, entre 30 y 60 horas después de haberlo conseguido, porque seguía siendo el que era. Y entonces por fin consiguió un empleo de velador o de portero de una fábrica de tequila en la Ciudad de México. Vivía en la más absoluta miseria, en un cuarto de azotea. Ahí sí pude ver el cuarto de azotea, donde por cierto tenía como amante una sirvienta. Las azoteas mexicanas está la ropa tendida y suele haber cuartos de azotea que le corresponden a los departamentos de las plantas inferiores, que son el habitáculo de las sirvientas, y él vivía en una de estas y tenía el empleo de velador de una fábrica de tequila. Pero siendo Jesús Ibáñez como era, su función fundamental era a la salida del turno de la tarde verificar que nadie se robara botellas de tequila. Y entonces sabido era que verificaba, descubría y decía: ¿qué haces ahí con 5 botellas de tequila? El obrero que se las estaba robando. Y lo decía: bueno, pasa, la explotación capitalista amerita que... Y Dacataca, nada, duró una semana siendo portero de la fábrica de tequila porque se multiplicó por 100 los robos de las botellas, man. Sí. Un personaje notable. Muy valiente, además, muy loco, muy valiente. En las batallas en torno al cerco de Oviedo se significaba porque él y Javier Bueno iban por delante hasta que los paraban a tiros, por la manera como además peleaba por el igualitarismo, ¿no? La llegada a un hospital donde decían: están atendiendo primero al capitán, y dice: no, primero al último soldado, el capitán el último. Estos desplantes de Ibáñez hiperigualitario, que hay que agradecerle en un mundo en el que la jerarquía elimina los principios, ¿no? De veras, estamos frente a un héroe de la clase trabajadora en los mejores momentos de la clase trabajadora asturiana. A Javier Bueno le pegaron un tiro, andaba cojo, sí. Andaba con un bastón. Pero hay en el frente hay una anécdota también que se publica en el diario ABC, llega a publicarse eso, parece que recojo ahí la referencia. Dan por herido muy grave a Javier Bueno en el frente cuando iba con Ibáñez, y el herido era Ibáñez. Habían herido a Ibáñez y no al otro. Quiero decir que estaban tan unidos los dos que a veces hicieron muchas cosas juntos, ambos. Hay otra anécdota de cuando viene de Rusia, que hay un montón de
de cosas de estas. Y cuando está en Francia, es que hay tantas cosas que contar de él que se suman los... Cuando está en Francia también, cuando se exilia, después de la guerra y allí, es perseguido por los comunistas oficiales, por los chinitos, que llamaba él, le llamaban los chinitos, le meten en un castillo con otros exiliados españoles también allí y dice que tiene que marchar porque acaban todos con la muleta. Dice, todos están aquí cojos y andan a muletazos todos unos con otros. Es el hombre este... Yo, entre las cosas, las novedades que pude aportar a la biografía últimamente, de las que no pude poner en el año 10, en el libro de la Semana Negra, pues está, por ejemplo, descubrí en la Biblioteca Asturiana muchos papeles de Camín, de Alfonso Camín, el poeta asturiano, que lo conoció en México, y para él era un personaje también deslumbrante y le dedicó mucho. Y estaba preparando una novela sobre el propio Ibáñez, que tenía el título, era El molinero de Buitrago, porque el molinero de Buitrago era el padre de Ibáñez, el ciego este que decía antes, era el molinero. Y la tejedora de Urbiés, que era la madre. La tejedora de Urbiés es el pueblo en el que nació. Incluso existe una portada de ese libro, no existe el libro, pero sí existe la portada. Porque Alfonso Camín había marchado a México porque le había metido una navajada a uno. Siendo un adolescente, había discutido con uno y le había metido una navajada a uno. Ibáñez tiene la misma historia también. Ibáñez, la primera vez que derrama sangre, lo derrama por su padre. El padre está borracho en una taberna, la gente se ríe de él, se meten con él, se meten con su madre, entonces tira de navaja, es un adolescente y también apuñala a uno ahí. Cosa que sigue haciendo, porque otro de los agujeros que encontré nuevos fue de la estancia en Rusia, en Moscú, fueron unas memorias que están sin traducir aquí al castellano. Se llaman Memorias de una traductora soviética, de Tamara Solonevich, una rusa, en la que le dedico un capítulo entero a Ibáñez. Y le dedico un capítulo más que nada al español mujeriego, a la vida amorosa que tuvo allí, las amantes que tuvo, y él salió con una actriz famosa, salió con mujeres de políticos, con todo. Y sin embargo, yo creo que guarda la esencia esta del asturiano. Cuando marcha a Rusia tiene 4 hijos, hijas, y un hijo y 3 hijas, y les está mandando dinero desde allí. Siempre, otra cosa que sigue haciendo cuando estaba en México. Siguió mandándoles, manteniéndolas desde México. Yo tengo contacto con la familia, con una parte de la familia que viven en Cabezón de la Sal, y le tienen también como un personaje muy a reivindicar. No así otra parte de la familia que está en Madrid y que tiene correspondencia de él que les mandó desde México y no me dejaron acceder a ella porque lo que cuenta pues no les interesa. Son obviamente de muy derechas y no quieren saber nada con el personaje, con Ibáñez. Pero yo digo, hoy para mí es un día que me gusta hacerlo porque llevo mucho tiempo con él. Ibáñez llegó a formar parte, yo escribo muchas cosas sobre otros personajes, pero este forma parte de mi vida porque le dediqué muchas horas y le dediqué muchos recuerdos y hay veces que me pongo a pensar y digo, ¿qué haría él en esta situación? Y sé lo que haría. Con lo cual lo pienso para no hacer yo lo mismo, porque tenía que ser... No echen en saco roto. Cuesta trabajo tener héroes en este momento del siglo XXI. Personajes en los que te sientes retratado en su grandeza, en su locura, en su coherencia, en su voluntad. Del mundo nací para llegar a él a cambiarlo, y Julián es uno de ellos. Y bueno, espero que la reivindicación empiece en Asturias, pero se expanda y se extienda. Y muchas gracias a Ernesto Burgos por haberme ahorrado tener que escribir un libro más, que ya he escrito demasiados. Este ya lo escribió él, perfecto, ya me queda el placer de releerlo porque no conozco esta última versión, está fresquita. Sí. Muchas gracias, vamos a fumar. Muy bien. Qué bien que lo sacaste.